Primera de Pedro 1, 13, 1 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, hasta ahí vamos a leer, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. La predicación lleva por título un llamado a la esperanza. Un llamado a la esperanza. La primera carta del apóstol Pedro fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos ubicados en la parte noreste del Asia Menor, rodeando el Mar Negro, en lo que hoy se conoce como Turquía. Allí en esa región estaba asentada una cantidad de creyentes. Estos cristianos estaban pasando por muchas pruebas y por muchas dificultades por causa de Jesucristo y del Evangelio que proclamaban. Y el futuro que les esperaba a estos creyentes no era nada bueno. Y en lugar de mejorar, empeoraría su situación. Ya que poco tiempo después de que Pedro escribe esta carta a estos hermanos, se levantó una feroz y terrible persecución contra la iglesia del primer siglo, proclamada e instigada por el emperador Nerón. Una de las persecuciones más terribles que haya sufrido la iglesia se levantó en esos momentos. Así es de que la vida de estos cristianos no era nada fácil. Y por esta razón Pedro escribe esta carta. Por eso el apóstol Pedro hace un llamado en esta carta a los cristianos en medio de la aflicción, para que no pierdan la esperanza viva
que les fue dada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, tal como dice el texto. Para hacerles entender, tal como dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Si estamos sufriendo, si estamos pasando por angustias por ser cristianos, tenga usted por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El mundo hoy se corrompe, se corrompe cada vez más y más. Los santos mandamientos de Dios son cada vez más despreciados y los cristianos sufrimos el azote y el dolor de vivir en un mundo caído que menosprecia y deshonra el santo y soberano nombre del Dios del universo. Eso es lo que vemos constantemente en este mundo. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos testifica, hermanos, que a pesar de todo, al final tenemos una viva y gloriosa esperanza que consiste en una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Y dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten lo que dice los versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Esa esperanza viva que usted y yo tenemos es gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra esperanza, vana es nuestra predicación. Pero Pedro nos dice aquí que por Jesucristo tenemos una esperanza viva, porque Cristo resucitó. No seguimos a un hombre muerto, seguimos a un hombre que está vivo. Y todos los que le seguimos a Él, estamos vivos también porque Él nos hizo renacer para recibir esa esperanza viva. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Y para qué más? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aún no hemos recibido lo que hemos de recibir, hermanos. Entonces, esta gloriosa esperanza debe producir en los verdaderos cristianos un poderoso incentivo, óiganlo bien. Esta esperanza que acabamos de leer, de que un día recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, esa gloriosa esperanza debe producir en los verdaderos cristianos un poderoso y maravilloso incentivo para seguir cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, perseverando, amando a Cristo y haciendo su perfecta voluntad en este mundo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar. Ese es el propósito de la carta del apóstol Pedro a los creyentes. No importa lo que tengamos que pasar, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa que está reservada en el cielo para nosotros. Y eso produce un incentivo maravilloso para seguir cada día, hermanos, perseverando, cada semana, cada mes, cada año, haciendo la perfecta voluntad de Dios. La esperanza nos mueve
a movernos en la voluntad del Señor. Porque es necesario que nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, dice ahí el texto, sea puesta a prueba para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo por segunda vez a este mundo. Nuestra fe necesariamente tiene que ser puesta a prueba. Si nuestra fe no es puesta a prueba, no seremos hallados en gracia. Todo aquel que es llamado por Dios a formar parte de las filas del ejército del Salvador, necesariamente su fe tiene que ser puesta a prueba para que sea hallada en gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo, nos dice el texto. El apóstol Pedro conoció a Cristo personalmente, pero la gran mayoría de sus lectores o los lectores de su carta, que son los de ese tiempo y nosotros también, no tuvimos ese privilegio de conocer a Cristo personalmente. Sin embargo, Pedro les dice a sus lectores que esta experiencia de conocer a Cristo personalmente, físicamente, no es necesaria para amarlo a Él y gozar de Él. Los cristianos amamos a Cristo aunque no le hayamos visto, aunque no hayamos tocado su mano, aunque no hayamos visto hacer milagros. Nosotros amamos a Cristo aunque no le hayamos visto. Noten lo que dice el texto. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así es que, hermanos, aunque Pedro conoció a Cristo personalmente y usted y yo no lo hayamos conocido personalmente, no es necesario conocer a Cristo personal y físicamente para poderle amar. ¿Por qué? Porque los cristianos amamos a Cristo, aunque no le hayamos visto. Y por fe nos gozamos en Él con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un día le veremos tal como Él es. Y desde ya disfrutamos por fe de la salvación que fue proclamada por los profetas del Antiguo Testamento y observada con sumo interés por los ángeles del cielo. Por eso es que el texto dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, verso 10, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación y la proclamaron al mundo. Y nosotros nos gozamos de esa salvación que proclamaron los profetas y que también los ángeles anhelaron ver. Noten lo que dice el verso 12. A estos se les reveló, a los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles del cielo anhelan mirar lo que Cristo hizo y está haciendo en la tierra con la iglesia, salvando las almas del poder del diablo, del poder del pecado y del poder de la muerte. Hay un deseo de los ángeles del cielo en mirar lo que Cristo hace por su iglesia en esta tierra. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice el texto. Esto es básicamente, hermanos, lo que el apóstol Pedro escribe a sus lectores en los primeros 12 versículos del capítulo 1, en lo cual podemos ver que el tema central que el apóstol Pedro hace a sus lectores es una exhortación y un llamado a vivir en la esperanza cristiana. Eso es lo que hace el apóstol Pedro, un llamado a vivir en la esperanza cristiana. Así que, hermanos, este llamado y esta exhortación a la esperanza cristiana lo veremos basados en el verso 13 del capítulo 1. Este versículo nos muestra
o nos deja ver tres cosas acerca de la esperanza cristiana. Vamos a centrarnos en el verso 13. Este versículo 13 nos deja ver tres cosas acerca de la esperanza cristiana. En primer lugar, este versículo 13 nos muestra el objeto de la esperanza cristiana. En segundo lugar, ese versículo 13 nos muestra el deber de la esperanza cristiana. Y en tercer lugar, el versículo 13 nos muestra el cultivo de la esperanza cristiana. Leamos pues el versículo. Verso 13. Por tanto, por todo lo anterior que ha dicho Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, basados en este texto, veamos el objeto de la gracia, de la esperanza cristiana, el objeto de la esperanza cristiana. Antes de hablar de este primer punto, veamos lo que significa la palabra esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra griega que en español se traduce elpis, así. En español la palabra griega se traduce como elpis. Y esa palabra griega, elpis, significa esperar con anhelo, con placer, con expectación y fe, algo que no vemos pero que estamos seguros que llegará. O sea que esperanza es esperar con anhelo, con placer, con expectación y fe, algo que no vemos pero que estamos completamente seguros que llegará. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si le preguntaran a un cristiano, ¿qué es aquello que espera con mayor anhelo y con mayor expectación? ¿Cuál sería la respuesta de ese cristiano? Bien, por ahí todos, vida eterna, todo eso está bien, correcto. Su respuesta, hermanos, debería ser el día del regreso de la segunda venida de Cristo en gloria. Podemos esperar otras cosas en este mundo con mucha expectativa. Tal vez la llegada de un paseo o un viaje, la llegada de mi cumpleaños, la llegada de una plata que me va a sacar de aprietos económicos. Podemos esperar muchas cosas con anhelo y con expectativa, hermanos, pero si tenemos una mente espiritualmente madura, óiganlo bien, si usted y yo tenemos una mente espiritualmente madura, la mayor cosa que debemos esperar con anhelo y con expectativa es la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a este mundo, hermanos. Eso es lo que además debemos anhelar. Y debemos estar en esa expectativa, esperando. La esperanza del cristiano en la segunda venida de Cristo es un aspecto esencial de su fe. El objeto de nuestra esperanza cristiana es y debe ser el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Esto es precisamente lo que nos enseña el versículo 13 de nuestro estudio. Noten lo que dice. Por tanto, por toda esa esperanza gloriosa, inmarcesible, incorruptible, incontaminada que nos espera y que está reservada en el cielo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Según el texto sagrado, el cristiano verdadero, el cristiano con una mente madura, debe vivir esperando por completo, dice,
esperando por completo en la gracia que el Señor Jesucristo nos traerá cuando sea manifestado, es decir, cuando venga por segunda vez a este mundo. ¿Qué es eso que nos traerá cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo? El texto dice que la gracia. Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué es entonces lo que nos traerá Cristo cuando venga por segunda vez? La gracia. El día que Cristo venga por segunda vez, disfrutaremos plenamente del regalo de su gracia. Ahora, ¿en qué consiste esa gracia? Miremosla atrás, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre. Pedro bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es gracia. Nos hizo renacer estando muertos en delitos y pecados para una ¿qué? Esperanza viva, no una esperanza muerta, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que lo que garantiza que esa gracia nos sea otorgada es la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para una herencia. ¿Qué vamos a recibir cuando Cristo venga? Una herencia incorruptible, es decir, que nunca se va a dañar, que nunca va a morir, incorruptible, que nunca se va a contaminar, incontaminada, dice, e inmarcesible, que nunca se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros y que será manifestada cuando Cristo ¿qué? Hermanos, cuando Cristo ¿qué será manifestado? Cuando Cristo venga por segunda vez. Nosotros tenemos normalmente un concepto incompleto de la gracia de Dios. La gracia es usualmente definida como un favor o un regalo inmerecido a personas que no lo merecen. Eso es el concepto que tenemos de gracia y eso es verdad. No merecemos lo que recibimos de Dios ni podemos hacer algo para merecer el favor de Dios. Eso es gracia. Desde el momento en que creemos en la obra de Cristo en favor de nosotros, ya comenzamos desde este mundo a disfrutar las bendiciones espirituales y materiales inmerecidas que recibimos por gracia cada día. Eso es verdad en nuestras vidas, ¿sí o no? Desde el momento en que creemos, por gracia recibimos muchas cosas de Dios en este mundo. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios por la fe en Cristo. Sin embargo, el apóstol nos exhorta a esperar la gracia. Ya tenemos la gracia, ¿cierto? Pero el apóstol Pedro nos exhorta a esperar la gracia que Cristo nos traerá el día de su segunda venida. El texto nos deja ver entonces implícitamente que las bendiciones de gracia que recibimos en el tiempo presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos cuando Él regrese por segunda vez. ¿Me estoy haciendo entender? Nos deja ver el texto que aunque ya somos objeto de la gracia de Dios, cuando Cristo regrese, recibiremos completamente el regalo de la gracia. La gracia que recibimos actualmente no es toda la gracia que vamos a recibir el día que Cristo regrese por segunda vez. Digámoslo de la siguiente manera para hacerme entender mejor. Lo que ahora recibimos en este mundo es una llovizna de gracia. Pero lo que recibiremos cuando Cristo regrese será un diluvio de gracia. Serán lluvias y lluvias de gracia, hermanos. Ya recibimos gracia, pero cuando Cristo regrese recibiremos el diluvio de gracia. Si alguna vez nos hemos sentido sobrecogidos por las bendiciones de la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas en este mundo, el día que Él regrese, escúchelo bien, mi amado hermano, quedaremos eternamente e infinitamente sobrecogidos
por la gloria de las bendiciones de su gracia que recibiremos el día que Él regrese. En el Evangelio de Mateo podemos verlo planteado de la siguiente manera. En Mateo 13:43 dice lo que seremos cuando Él regrese. Dice Mateo 13:43, que el día que Él regrese, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí escucharon eso? El día que Él regrese, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la plenitud de la gracia que recibiremos cuando Cristo regrese. Y esa es la esperanza cristiana de la cual nos habla Pedro en su carta. Veamos algunos textos que nos muestran que el objeto de nuestra gracia es maravilloso, o que nos muestran el objeto de la gracia. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Unos textos que nos muestran el objeto de nuestra esperanza cristiana. Filipenses 3, 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en esta tierra, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí notan este texto? ¿De qué nos está hablando? Nos habla que nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. O sea que el objeto de nuestra esperanza cristiana es el segundo regreso de Cristo a esta tierra, porque el día que Él regrese, hermanos, seremos transformados a la imagen y a la semejanza, no solamente espiritual, sino física de Cristo. Por eso, la segunda venida debe ser el objeto de nuestra esperanza cristiana, porque cuando Cristo regrese, todo se consumará. Ahora noten lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Después de Filipenses sigue Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si notan por qué afirmo que la esperanza o el objeto de la esperanza cristiana es y debe ser el día del regreso de la segunda venida de Cristo, porque cuando Él venga, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Seremos transformados en cuerpos incorruptibles que ya nunca más volverán a pecar, que ya nunca más volverán a morir, que nunca más volverán a ofender al Señor y que solo harán la perfecta voluntad de Dios. Y esa esperanza es la que nos mantiene luchando y en la senda que debemos caminar en este mundo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe en este mundo, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué recibiría el apóstol Pablo el día de la segunda venida de Cristo? La corona de justicia, la cual Él ha prometido a Él y a todos los que ¿qué? Aman su venida. Entonces, ¿cuál es el objeto de la esperanza cristiana? La segunda venida de Cristo. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo peleando la buena batalla de la fe? La esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo, porque cuando Él regresara, recibiría ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea Él. Veamos entonces nuestra segunda reflexión. El deber de la esperanza cristiana, que la encontramos en el texto de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro nuevamente, capítulo 1. Cuando hablamos del deber de la esperanza cristiana, parece contradictorio escuchar que la esperanza es un deber, puesto que todos hemos escuchado y tenemos la esperanza como una virtud. Pero la esperanza, hermanos, también debe ser entendida como una obligación, como una responsabilidad cristiana. Podríamos decir, hermanos, que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza en este mundo, está faltando a uno de sus deberes como creyentes. Eso es precisamente lo que nos enseña el versículo 13 de nuestro estudio, porque el apóstol habla de la esperanza cristiana en tono imperativo. Noten lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un tono imperativo. Esperad por completo. Es la orden del apóstol Pedro. Esperad por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es un mandato esperar por completo en la gracia, en esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que los cristianos debemos vivir todos los días de nuestra vida con la esperanza puesta en la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Ese es el deber de la esperanza cristiana. La Biblia presenta la esperanza como algo vital para una vida cristiana vigorosa y saludable. La Biblia habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Es por la esperanza cristiana, hermanos, que podemos tener coraje, que podemos tener consuelo y gozo en medio de la dificultad y de la aflicción. Eso fue lo que mantuvo a Pablo luchando y perseverando en la batalla de la fe. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas, hermanos. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado y nos mantiene en el camino de Dios a pesar de todos los obstáculos que encontremos en Él. La esperanza cristiana nos mantiene firmes. Según el texto que estamos considerando, la esperanza no solo se trata de esperar, sino de esperar por completo. Esperar por completo, no simplemente esperar, sino esperar por completo. Todo lo que yo haga y todo lo que yo piense, tengo que hacerlo esperando en la esperanza cristiana.
Es decir, permanentemente, constantemente, vivir confiado en sus maravillosas promesas. Podemos esperar con toda certeza la gracia de la esperanza que se nos prometió, porque ella es más segura que la salida del sol que estamos viendo. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Un día Cristo volverá, aunque usted y yo hayamos muerto, un día Cristo volverá, y el día que Él regrese, ese día usted y yo resucitaremos. Y yo muero en la esperanza de la segunda venida de Cristo, porque ese es el triunfo de mi fe en Él. En la Biblia encontramos un enfoque muy marcado en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida de los creyentes, porque sin la esperanza no hay vida cristiana. La Biblia llama a la esperanza de los cristianos una esperanza viva. ¿Cómo se llama la esperanza de los cristianos? Una esperanza viva. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pedro. Vamos a mirar unas citas bíblicas que nos hablan del enfoque marcado, del papel fundamental de la esperanza en la vida del creyente. Romanos 15, versículo 4, por favor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Están ahí, hermanos? Dice el texto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia fue escrita para nuestra esperanza, hermanos. En la Biblia podemos hallar la esperanza viva que ha prometido el Señor. Por eso debemos leerla y esperar en esa esperanza. Valga la redundancia. Romanos 15:13. Y el Dios ¿de qué? De esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si notan, 2 veces en ese versículo se nombra la palabra esperanza. Primero nos muestra a Dios como el Dios de esperanza, que nos llena de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos todos los días ¿cómo? Llenos de esperanza, hermanos. Esperanzados en esas promesas gloriosas que Dios ha prometido a los que le aman. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, verso 12 dice, escuchen, hermanos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando no conocíamos al Señor, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted y yo no conocemos al Dios de la Biblia y si no confiamos en lo que dice la Biblia, usted y yo estaremos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo único que nos trae esperanza en este mundo es el conocimiento de Dios y su bendita palabra. 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Cómo debemos vestirnos cada día? Con la esperanza de la salvación como yelmo, hermanos. Noten que la Escritura hace énfasis en la esperanza. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Y adelántese a 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón, ¿de qué cosa? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí notan? Que Dios ha puesto en nosotros, ¿qué cosa? Esperanza. Es imposible poder vivir en este mundo sin la esperanza cristiana. La esperanza que Dios nos ha dado nos da las herramientas, nos da todo el poder para poder enfrentar las luchas y las dificultades que tenemos que enfrentar en este mundo. Y ahí adelantico, 1 de Juan 3, del 1 al 3. 1 de Juan 3, del 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando Él venga por segunda vez, nuestra esperanza cristiana, seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Y escuchen lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene, ¿qué? Esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De llegar a ser como Él. Cuando Él venga, ¿qué hace esa persona que tiene esa esperanza? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. La esperanza cristiana es vital, es de suprema importancia para nosotros. Tito 1, del 1 al 2. Yo quiero que usted se vaya hoy totalmente esperanzado de este lugar, hermano. Porque solo en la esperanza cristiana usted puede ser feliz y vivir en este mundo como se debe vivir. Y hacer las cosas como se tienen que hacer. Tratar a su esposa como la tiene que tratar y tratar a su esposo como lo tiene que tratar. Ser un cristiano como debe ser, por la esperanza cristiana. Tito 1, del 1 al 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Esperanza. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió vida eterna a los que creen en Él, y esa es nuestra esperanza, y esa esperanza se hará verdadera y plena cuando Cristo regrese por segunda vez. Y Hebreos 6, Dios no miente. Leyeron en ese pasaje que Dios no miente, y eso se dará porque se dará. Hebreos 6, del 17 al 18. Dice, Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, y es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y Dios interpuso juramento para que eso suceda, y Dios no puede mentir, lo que indica que un día se cumplirá, tal como Él lo ha prometido. Y en último lugar, veamos el cultivo de la esperanza cristiana. ¿Cómo puede un creyente enfrentar el gigante de la desesperanza cuando tiene que enfrentar intensas y prolongadas aflicciones en este mundo? ¿Cómo puede un cristiano? El apóstol Pedro nos da la respuesta en el texto que estamos estudiando. Dice: por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que la respuesta es, para poder cultivar la esperanza, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pedro usa una figura que los lectores del siglo I entendían perfectamente. En aquella época, los hombres usaban una túnica larga que llegaba hasta los pies. Y cuando estaban en una ceremonia religiosa, o conversando en el mercado o en las plazas, o descansando en la casa, se dejaban caer la túnica, dejaban que cayera libremente hasta sus pies. Pero cuando se trataba de trabajar, de ir al campo a cosechar o a cuidar el ganado o hacer cualquier actividad que requiriera acción, se recogían la túnica y con una correa de cuero la ataban a su cintura para que no les enredara y pudieran hacer las cosas con comodidad y con rapidez. Así que cuando se menciona esta expresión, ceñir los lomos, todo el mundo comprendía que era un llamado a estar preparados para la acción. Cuando Pablo dice ceñir los lomos, él les está haciendo un llamado a estar preparados para la acción. El Señor Jesucristo usa esta figura también en el Nuevo Testamento, en Lucas. Él dice que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas para cuando Él regrese, para hablar precisamente de estar preparados para el día de su segunda venida. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es entonces la idea que el apóstol quiere comunicarnos cuando dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento? En otras palabras, lo que él quiere decir es que lo mismo que ellos hacían con la ropa, debemos hacerlo también nosotros con nuestros pensamientos. Del mismo modo que estos hombres recogían su túnica para que no les enredara los pies en medio de la actividad intensa, nosotros tampoco debemos dejar que nuestros pensamientos estén sueltos y divagando de un lado para el otro, distrayéndonos de la esperanza que tenemos por delante. Eso es lo que Pedro quiere decirnos. No deje que sus pensamientos estén divagando de un lado para el otro, sino ciñan los lomos de su entendimiento. Estén preparados para que sus pensamientos, por estar divagando de un lado para el otro, no los estorben. Si queremos vivir por completo en la esperanza cristiana y llegar a la meta, debemos vivir con una mente que recoja sus pensamientos, con una mente que tenga sus pensamientos centrados únicamente en la esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo en gloria. Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener con nuestros pensamientos centrados en la esperanza de la vida eterna en Cristo. Eso es lo que Pedro quiere darnos a entender cuando nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué? Y sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es entonces su identidad y su relación con este mundo ahora que usted es cristiano? Estoy invirtiendo demasiado tiempo y demasiadas energías en cosas que perecen y que no voy a tener conmigo para siempre. ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? Recoja sus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor en este mundo? Cuando nuestros pensamientos no están bien enfocados, nuestra mente comienza a distraerse con un montón de cosas que no tienen valor. Y el resultado es que perdemos de vista nuestra esperanza cristiana y el oficio que tenemos que hacer en este mundo. Para que esto no pase, mis amados hermanos, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento
y ser sobrios, es decir, tener una mente libre de embriagueces, una mente clara, en sano juicio, que piense de acuerdo a los principios de Dios. Lo que necesitamos para traer paz a nuestro corazón es una mente que esté centrada en los principios y en la esperanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, para terminar, ¿cuál es la lección principal que aprendemos de este texto que hemos estudiado hoy? La lección principal es que la esperanza de la segunda venida de Cristo es fundamental en la vida cristiana. La esperanza es una virtud que todo cristiano está obligado a cultivar, desarrollando una forma bíblica de pensar. Si nuestra manera de pensar es transformada por la palabra de Dios, cambiaremos nuestra manera de actuar. Viviremos centrados en la voluntad de Dios. Y este es mi deseo para este año que inicia, mi amado hermano, que usted ciña los lomos de su entendimiento y espere por completo, sobriamente, en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado por segunda vez. Dios les bendiga y les llene de su gracia.